2.4 Intervención francesa, Segundo Imperio y República restaurada. Los liberales en el poder. Después de la derrota de los conservadores en la Guerra de Reforma, el país estaba sumido en una crisis tanto económica como social. La reconstrucción nacional, las instituciones y el aparato burocrático requerían dinero para su funcionamiento, y el que recaudaba el gobierno no era suficiente para satisfacer todas las necesidades del país. Cuando Benito Juárez llegó al poder en julio de 1861, decidió utilizar los pocos recursos que había en México para restaurar el país. De esta manera, emite la Ley de Suspensión de Pagos, que fue promulgada el 17 de julio de 1861. Esta ley detenía los pagos de la deuda extranjera y buscaba aplazar y buscar nuevas formas de pago. Fue una de las causas de la Segunda Intervención Francesa. La bancarrota del país llevó a que Benito Juárez decretara el 17 de julio de 1861 la suspensión de pagos de la deuda externa, lo que originó la reacción de Inglaterra, España y Francia, que firmaron la Convención Tripartita en Londres. Se estableció enviar una expedición a ocupar las principales fortalezas militares de las costas mexicanas y captar los recursos económicos de las aduanas y cobrar la deuda de los tres países. La intervención francesa. Al terminar la guerra de 3 años, el gobierno juarista, sin dinero, determinó suspender el pago de la deuda externa. Francia, Inglaterra y España, principales acreedores, se ponen de acuerdo para intervenir y asegurar el pago de la deuda. Envían tropas a Veracruz. Inglaterra y España llegan a un acuerdo con Juárez y se retiran. Francia, de acuerdo con algunos grupos de conservadores, más que cobrar la deuda, busca instaurar una monarquía. Avanza hacia México con 6,000 hombres. El 5 de mayo de 1862, los franceses son derrotados por el ejército mexicano al mando del general Ignacio Zaragoza en Puebla. Napoleón III, emperador de Francia, manda refuerzos, 31,000 hombres. Puebla es tomada en 1863 por los franceses. Juárez abandona la capital. El 7 de julio de 1863, los franceses entran triunfantes a la Ciudad de México. El general Forey, al mando del ejército francés, convoca una junta de gobierno de notables en la que participan liberales moderados y conservadores para organizar un partido y gobierno monárquicos. Invitan a Fernando Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria, a gobernar México como emperador. Aquí la imagen de la batalla de Puebla en que fue derrotado el ejército francés por el ejército mexicano al mando del general Ignacio Zaragoza el 5 de mayo. En esta imagen, la batalla a faldas del castillo de Chapultepec, donde los franceses derrotan al ejército mexicano y toman la capital. Con esto se instaura el Segundo Imperio, cuando el ejército francés entra triunfante a la capital de México. A esto se le llama el Segundo Imperio. El Tratado de Miramar de 1864. Luego de la Guerra de Reforma, los conservadores fueron a Francia e hicieron tratos con Napoleón III, ofreciéndole el trono de México. Este decide mandar a Maximiliano de Habsburgo a ocupar el trono en México y formar el Imperio Mexicano. Aceptó el ofrecimiento creyendo que contaba con el apoyo del pueblo mexicano. Para esto tuvo que renunciar a la corona de Austria y firmar los tratados de Miramar con Napoleón III, en los cuales éste se comprometía a mantener las tropas francesas en territorio mexicano durante 6 años. Llega Maximiliano a México y con esto inicia su gobierno. Maximiliano llegó a Veracruz el 28 de mayo de 1864 con una numerosa comitiva.
el 12 de junio inició su gobierno. Sus primeras acciones fueron reorganizar la Academia de San Carlos, fundó los Museos de Historia Natural y de Arqueología y la Academia Imperial de Ciencias de Literatura. Decretó la religión católica como la oficial del imperio, pero mantuvo los principios de la Reforma Liberal de 1857. Alejó al clero del gobierno. Es decir, Maximiliano de Habsburgo, aunque era monárquico, seguía la ideología liberal, la misma ideología que seguía Benito Juárez y su partido. Fin del Segundo Imperio. Gobierno de Maximiliano, la lucha entre conservadores y liberales. Ya que muchos lugares seguían al mando de los liberales, el gobierno de Maximiliano funcionaba solamente donde había tropas francesas, por lo que nunca llegó a dominar México. Los liberales habían cobrado fuerza y comenzaban a recuperar mucho territorio que ya estaba en manos de los conservadores, dejando como ciudades imperiales solamente la capital de México, Veracruz, Puebla y Querétaro. La derrota de los conservadores. Miramón fue derrotado en Aguascalientes, así que Maximiliano fue a reforzarse a Querétaro, que seguía en manos de los conservadores. Pero al saber que Márquez había sido derrotado en la Ciudad de México, decidió rendirse, esperando que lo dejaran regresar a Europa. Así la ciudad de Querétaro fue tomada por los liberales al mando de Mariano Escobedo. Maximiliano fue puesto preso en el convento de la Santa Cruz, en Querétaro, y sentenciado a muerte junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía. Lo fusilaron en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, el 19 de junio de 1867, y en agosto sus restos se trasladaron a Viena, Austria. Aquí una imagen del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, de Miguel Miramón y Tomás Mejía, que eran conservadores. La República restaurada, de 1867 a 1876. La República restaurada es el periodo histórico comprendido entre los años 1867 a 1876. Durante estos años se pondrán en práctica las leyes de reforma y se aplicará con rigor la Constitución de 1857. Al interior del Partido Liberal habrá divisiones visibles. La economía nacional empieza a mejorar. Reelección de Benito Juárez en 1871. Benito Juárez rehúsa dejar la silla presidencial bajo la premisa de una discontinuidad en el proyecto. Los candidatos en el periodo electoral fueron Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Porfirio Díaz prevé fraude y de forma anticipada se levanta en Tampico desconociendo a Juárez, al igual que Jerónimo Treviño. Los resultados del 21 de julio e inicio de mandato en octubre, esto en Benito Juárez. Fracaso del Plan de la Noria, encabezado por Porfirio Díaz, en Oaxaca el 8 de noviembre, y levantamientos en Zacatecas, Nuevo León y Sinaloa, que continúan hasta la muerte de Juárez. Estos levantamientos en contra de la reelección de Benito Juárez. Lerdo de Tejada. Como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, asume la presidencia interina cuando Benito Juárez muere en 1872. Elecciones extraordinarias de 1872, Sebastián Lerdo de Tejada se lanza como candidato. La continuación del gobierno de Benito Juárez conserva el mismo gabinete de 1871, pacificación del país y amnistías durante su gobierno. Desarrolla el ferrocarril de México a Veracruz en 1873. Con esto se desarrolla la economía y el sistema capitalista. La creación del Senado en 1874. Por primera vez funciona la Cámara de Senadores. Hace mejoras a la hacienda pública y a la vez busca su reelección en 1876 en el periodo electoral. Nuevamente Porfirio Díaz se levanta en armas y es derrotado. Con esto termina el periodo de gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada e inicia la etapa del porfiriato.